Isabel Maujo Llanes, finalista del Campeonato de España Junior en 1500 metros liso, finalista del Campeonato de España Promesa entre 1000 metros liso y Cabrera. Fuerte aplauso para Arias Urbana, campeona de España universitaria entre 1000 obstáculos y 12 los campeonatos de España Promesa entre 1000 obstáculos. Claudia Junquera, subcampeona de España Junior de 3000 metros lisos en 2 ocasiones, subcampeona también en 5000 y subcampeona de España Junior de campo otra vez. Salomé Alonso Quirós, bronce campeonato de España Junior 800 metros lisos en este año del 2014 y plata del 2000. Vamos con Paula González, subcampeona de España Junior de campo otra vez en 2014 y subcampeona de España Junior de 3000 metros lisos. También este año del oro, Celia Antón, era campeona de España cadete de 1000 metros, campeona de España cadete de campo otra vez, campeona de España juvenil de 1500 y el récord de España juvenil de los 1500. Ahí la tenemos, Celia Antón, en la grande de oro. Victoria Salvadores, bronce, campeonato de España juvenil de 2000 obstáculos y cuarta clasificada de los campeonatos junior de 1500. Quinta en el campo otra vez. Ana Vega, subcampeona de España promesa de 3000 metros lisos y campeona de España promesa de 10000. Real Betis, segunda en el campeonato de España de campo otra vez por cruz. Cuarta clasificada en los campeonatos de España absoluto de campo otra vez y que tiene una marca de 4.6500. Y Diana Martín, bronce en el campeonato de España de 3000 obstáculos y bronce el año pasado. Diana en la Villa de Gijón. Ahí está el elenco de atletas de esta categoría absolutas a las órdenes de salida y ya están funcionando. Vamos a ver cómo se desarrolla la prueba. Una gran favorita, la atleta marroquí Saïda Almehdi, que con 4.06 va a ser muy difícil que alguna le haga frente. Es un marcón de primerísimo nivel. Y bueno, aunque tenemos atletas de mucho nivel aquí a nivel nacional como Celia Antón, son muy jóvenes y todavía no llegan a los niveles de Saïda. Tenemos a ver Diana Martín, también otra de las atletas a tener en cuenta y que van a estar en los puestos cabeceros seguro. De momento por ahí están afrontando esta recta de meta en su primer paso, 4 vueltas, 1609 metros. Y venga, ahora sí, que estamos en la prueba absoluta. A ver ese público de Gijón, que no decaiga, que se lleven un agradable recibimiento las atletas. De momento Saïda metiendo ya unos metros de por medio, Diana intentando mantener la estela, Celia Antón corriendo tácticamente, midiendo sus fuerzas. Una atleta entrenada por Leocadio, que ha sido nombrado como el mejor entrenador por la NOC. Las categorías inferiores entrenador, el impulsor del León de Aranda, de Juan Carlos Silvero, y que tiene otra perna en sus manos, Celia Antón. Celia Antón, que ya la veis, categoría juvenil, que ya la tienes, entrenándote con
Zaira que vuelve a tomar las riendas de la carrera. Seguimos viendo a Celia muy de cerca, a Diana Martín también. Atención Celia que sigue a la par con Zaira, la joven atleta de Aranda de Duero, que va a luchar hasta el final. Nos imaginamos que la letra va a traducir las diferencias, pero de momento parece que se está dando Celia en todo, impresionante la carrera de la marroquí. Ahí viene Paula González, vamos, fuerte el aplauso. Salomé Alonso detrás. Equipo, ahí está la corredora de Aranda de Duero, que dentro de poco se nos va de vacaciones a Londres, y por eso hoy quería agotar esa buena forma que tiene, que nos ha demostrado. Y bueno, que valiente, porque esto es lo difícil a una atleta de 4.06 en el bici. Oye, un récord de España este año, casi nada, ¿eh? Y con la carrera de España en las diferentes carreras que vas haciendo, en fin, qué futuro tenemos aquí, ¿no? Llegar donde el León sería un sueño para hacer el todo. De momento estás en las mismas manos, que no son malas manos las de Leo, que seguro que te mete mucha caña, seguro que te está ahí entrenando y llevando paulatinamente como tienen que ir las atletas jóvenes poco a poco, y de momento está convirtiendo en ti un diamante en bruto. Nada, enhorabuena, gracias por estar con nosotros, Celia, y a disfrutar. Enhorabuena por la carrera de hoy. ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo te has encontrado en esta Villa del Dijo? Buenas tardes, pues bien, me he encontrado bien. Tenemos una semana bastante movidita de entrenamientos, pero bueno, con el objetivo de verano y haciendo buenas cosas. Muy bien, pues nada, nos vamos a recoger ahora el premio inmediatamente y